Y en el marco del 74 periodo de sesiones de la ONU hacemos contacto en este minuto con Nueva York, donde se encuentra nuestra compañera Isa García y la acompaña el canciller cubano Bruno Rodríguez en exclusiva para Telesur. Bienvenida, Isa, por favor, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto por regresar los micrófonos hasta Naciones Unidas. Efectivamente nos encontramos con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y queremos hablar con él a propósito del discurso de Donald Trump, un discurso que además, canciller, duró 40 minutos, 25 más de lo pronosticado, y lanzó fuertes ataques, obviamente y sin sorpresa, contra Cuba y Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Fue un discurso aburrido, más de lo mismo. Un enfoque viejo, desajustado de la realidad que vive el pueblo de los Estados Unidos y la propia situación internacional. Un discurso calumnioso, con el manejo de la mentira que es típico de la política y de la gestión de gobierno del presidente Trump, acusaciones calumniosas en las que nadie puede creer. Una enorme inclinación a la doctrina Monroe, aunque parece que no la mencionó de manera directa, profundamente macartista, trata de asustar a los electores estadounidenses con el socialismo y vincular a los demócratas con de manera que siento que se paró a hablar como si fuera el emperador de esta nueva época, que hizo un discurso que no funcionó, lo notaba incómodo en su manera de actuar, aplauso magro de la gente que se movía con él, no lo recibieron con el aplauso tradicional con que se recibe a un jefe de Estado, de manera que mucha calumnia, poca sustancia y nuevas amenazas, incluso para sus aliados, para los países del sur y en particular para nuestra América. Así que lo que oigo es que concita rechazo y también burla de las delegaciones. Justamente hoy se habla de que 158 congresistas demócratas han vuelto a hablar del impeachment contra el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que estaba tratando de desviar la atención sobre lo que está pasando en Estados Unidos y esta posibilidad del impeachment? Bueno, mi tuit de reacción inicial mencionó precisamente este dato. Es muy significativo no solo que haya subido la cifra a 158 congresistas reclamando el juicio político al presidente, sino que hay decenas de figuras del liderazgo del Congreso, del liderazgo de la Cámara, y parece que es un asunto muy serio para él. Evidentemente trata de distraer la atención de la comunidad internacional y del propio público estadounidense de los enormes y crecientes problemas internos en este país, pero yo no asistí al discurso, un discurso aburrido y viejo. Me interesó más y recibió una gran acogida aquí el de la joven muchacha sueca Greta Thunberg de ayer por la tarde. Un discurso sobre el cambio climático, una lucha en la que Estados Unidos no participa y de hecho se ha retirado. Otro tema importante, otro discurso no tan importante tal vez según lo que dicen los medios, es el discurso del presidente de Brasil, que además de atacar a Cuba y Venezuela dijo que el Foro de Sao Paulo era un organismo viejo y que había que combatirlo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, un discurso mesiánico bastante vacío de contenido. Muestra ignorancia sobre temas esenciales. Evidentemente no tiene idea de qué cosa es el Foro de Sao Paulo. Me sorprendió de que además de culpar al comandante en jefe Fidel Castro y al presidente Lula, que es un preso político de su gobierno en este momento, mencionar a Chávez como uno de los fundadores del foro, cuando Chávez entonces era un teniente coronel que todavía no se había lanzado al asalto del 4 de febrero. Me da la impresión de que es más de lo mismo, un discurso en el que hay añoranza por la dictadura militar fascista que ensombreció a su propio país, muy calumnioso con el personal médico cubano, miente cuando dice que fue retirado
por una acción unilateral. La verdad es que fue resultado de su constante y permanente ataque a nuestros profesionales de la salud, a quienes denigraba constantemente. Es verdad que no fue un discurso importante, es un discurso que inaugura el periodo de sesiones de la Asamblea General, pero que no es nada representativo de lo que aquí se dice y lo que aquí se espera de los estadistas. Es además un discurso que no tiene mayor repercusión, no tiene mayor sentido y que parece una caricatura del discurso que lo sucedió del discurso del presidente Trump. Canciller, por último quería aprovechar que estamos con usted en esta exclusiva para Telesur para preguntarle sobre la declaración en contra del TIAR, este mecanismo interamericano que habla de las intervenciones militares, en particular contra Venezuela. Ya Uruguay fijó una postura muy importante en cuanto a esto. ¿Cuál es la postura de Cuba, una vez más? Activar el TIAR es históricamente una tontería. Es un instrumento de dominación asociado al uso de la fuerza por parte del imperialismo norteamericano contra nuestra América por décadas, a la política de cañonera, a las invasiones militares a nuestros países. Es simplemente un cadáver insepulto. Sin embargo, es una jugada peligrosa que apunta hacia la acción militar de los Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela. Por tanto, hay que movilizar la conciencia internacional en nuestros países y dentro de los propios Estados Unidos. Fue significativa la reunión de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se efectuó en la noche de ayer, cuya declaración rechazó contundentemente ese retorno al pasado que no tiene ninguna perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller, por estas declaraciones en exclusiva para Telesur. ¿Cuba cuándo habla aquí ante Naciones Unidas? Bueno, será hacia final de semana. Estaremos la lista de oradores. Estaremos muy pendientes de su discurso entonces aquí ante la Asamblea Nacional. Se espera que el canciller de Cuba vuelva a demandar a Estados Unidos el cese, el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla de Cuba. Regresamos con esto, nuestros micrófonos.